Bueno, ¿me escuchan bien los tres? Sí, perfecto, escucho muy bien. Perfecto. También los escucho bien, entonces vamos a dar inicio, son las 10:15. Bienvenidos a este panel con el cual damos inicio a este Radio Communication Summit. Les saluda Richard Santa, editor de la revista TV y Video. Este espacio denominado Radio HD en Latam, ¿cuándo será una realidad? Queremos analizar la implementación de la radio HD en los diferentes países de América Latina, sus beneficios y cuándo la veremos realmente aplicada en nuestra región. Para ello tenemos hoy como invitados a Carlos Pancios Marhauser, doctor en electrónica de telecomunicaciones, con una amplia trayectoria en medios de comunicación y en la academia. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Richard, encantado. Un placer para mí y muchas gracias a todos ustedes por hacer posible esto, ¿no? También nos acompaña Fabián Zamarrón, director de Xperi México. Es una empresa que está promoviendo uno de los estándares de radio digital en el mundo. Fabián, bienvenido y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Es un placer participar el día de hoy con los demás panelistas y bueno, pues estaremos encantados de platicar sobre la radio digital. Bueno, y por último nos acompaña Nelson González, gerente de soporte técnico de Radio Transforma de México. Nelson, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias a todos por también aportar un poquito más al entendimiento de la radio digital y a su ampliación en toda América Latina. Bueno, les recuerdo a todos los que nos acompañan en este panel que queremos contar con su participación, por eso los invitamos a que en el lado derecho de sus pantallas encontrarán el módulo de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas y durante el panel las iremos resolviendo. Para comenzar, hagamos un pequeño contexto. En enero del 2017, Noruega anunció que apagaba su radio FM y se compensaba toda su radio en señal digital. Sin duda, eso es una gran noticia que marcaba el futuro de lo que es la radio, el futuro desde lo tecnológico para la radio. Pero aterrizando un poco esta noticia en lo que es la realidad de América Latina, comparando, Noruega tiene 5 millones de habitantes y en el 2017 tenía 22 cadenas de radio nacionales. Y si lo comparamos con México, que son cerca de 127 millones de habitantes y tiene 1.800 emisoras de radio, o Colombia, que son 50 millones de habitantes y 1.500 emisoras, o incluso Brasil, que son 210 millones de habitantes y tiene más de 24.000 emisoras, sumado a las condiciones económicas particulares de cada uno de los países de nuestra región, la realidad puede ser muy diferente a Noruega. Y esto es justo lo que queremos analizar hoy para la implementación de la radio digital con este panorama. Entonces, queríamos comenzar nuestro panel el día de hoy y la primera pregunta es para Carlos. Quisiera que nos dieras rápidamente una definición clara sobre lo que es y las implicaciones de la radio digital. Sí, gracias, Richard. La radio digital es una tecnología que prácticamente data de la segunda etapa de la década de los 80, entra en 1987 con el DAB, el Digital Audio Broadcast, que es un sistema de la Comunidad Económica Europea, que tuvo por meta generar lo mejor de la radio en este momento. Su idea era mantener ese nuevo sistema DAB por entre 10 a 15 años. Entonces era el estándar más sofisticado que existía en el mercado en ese momento. Estados Unidos prácticamente desarrolla por su lado otro sistema que es el IBOC, el In-Band On Channel, que justamente el grupo Ubiquiti desarrolla y llama al final el trademark Radio HD. La radio HD es totalmente diferente a Digital Audio Broadcast y todas las demás versiones que tiene, Digital Radio Broadcast Plus y Digital Radio Mundiale, que básicamente busca compatibilidad. Y esto es algo clave. El sistema europeo no es compatible ni con FM ni con AM. Le dio una estocada a la FM y la AM. FM y AM desaparecen. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos?
Estados Unidos tiene una realidad muy distinta a la Comunidad Económica Europea. En la Comunidad Económica los países son muchos, están muy cerca uno de otros, no puedo tener transmisores muy potentes, no puedo trabajar en 100 kilovatios, 150 kilovatios. En Estados Unidos eso es normal. Es un país muy grande, necesita áreas de cobertura y evidentemente trabaja con transmisores grandes. Tiene una cantidad de emisoras AM y FM absolutamente espectacular y DAB, el Digital Audio Broadcast, significa borrón y cuenta nueva. Es lo mejor que hay a nivel digital en este momento en su versión Digital Audio Broadcast Plus para grandes corporaciones y Digital Audio Broadcast para emprendimientos individuales. Entonces el punto en Norteamérica es compatibilidad. Eso hace evidentemente que la radio digital no pueda tener la misma calidad en el IBOC que en el caso de AB, porque hay que compartir espectro con señal analógica. Y esa señal analógica prácticamente en 3 etapas va a ser eliminada. En una primera etapa se combina analógico con digital, siendo digital con ancho de banda reducido. En la segunda etapa se incrementa ese ancho de banda en detrimento de la señal analógica, que aquí siempre que la mencionamos es la FM fundamentalmente, y en la tercera etapa va directamente a digital. En la realidad latinoamericana tenemos muchas características similares a Estados Unidos por razones diferentes. Tenemos aquí prácticamente una enorme cantidad de emisoras de FM que no podemos de la noche a la mañana eliminar y decir aquí vamos a meter algo nuevo, borrón y cuenta nueva. Para la época en la cual salió Digital Audio Broadcast, eso fue una realidad y evidentemente Estados Unidos fue el primer país que dijo no podemos ir con DAB, aunque es el estado del arte en este momento en el mercado y todavía lo es, tenemos que buscar algo compatible. Y la compatibilidad en Estados Unidos es fundamental y en Sudamérica igual. El problema nuevamente sudamericano es requerimos las regulaciones adecuadas, requerimos prácticamente las decisiones adecuadas en los momentos adecuados. Un punto muy importante, América Latina no necesita realmente una radio digital porque televisión digital ya la tiene incluida. El Integrated Services Digital Broadcast japonés ya lo tiene en su banda OneSec. Lo que pasa es que operativamente tenemos un problema, porque operativamente el broadcaster de radio quiere tener su control y el broadcasting de video o de televisión quiere tener su control. En el caso del CDBT, el problema es que el que tiene el control de todo es la planta de televisión, que es el que maneja el multiplexer. Entonces, el propietario de la radio digital no quiere que le maneje su señal, él quiere control de su señal. Y eso hace que la radio digital tenga que salir, porque la radio digital probablemente tenga otra cobertura distinta a la cobertura de la televisión digital. Punto importante, 95% de la población mundial recibe la radio, lo cual significa que es el medio de comunicación más poderoso del mundo. Y eso significa que tenemos que tener mucho cuidado de cómo incorporarlo, de cómo expandirlo para que tenga realmente éxito, porque técnicamente lo tiene, pero no es suficiente, tiene que tenerlo también socialmente, políticamente, económicamente, y ahí está el problema, ¿no? Bueno, Carlos, ya vamos a analizar particularmente el tema de América Latina. Fabián, quisiera que nos hablaras un poco sobre los beneficios tanto para los radiodifusores como para los oyentes de la radio digital. Por supuesto, Richard. Mira, y algo que me gustaría complementar al tema del contexto. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta todos. El mundo ha cambiado, creo que para todos es algo sumamente claro, ¿no? Y más con lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una diversidad muy grande
hay cientos de opciones y de múltiples plataformas donde los ciudadanos obtienen información y se forjan puntos de vista. La radio debe de contar para sus audiencias con lo óptimo para prestar su servicio. Por eso la importancia de contar con las últimas tecnologías disponibles. Las audiencias tienen derecho a recibir todas las señales analógicas y digitales con la mejor calidad y oportunidad. El negarles algún avance tecnológico significa un retroceso en la libertad de expresión. Y por eso es tan importante ver lo que está pasando actualmente en el mundo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en sus recomendaciones, menciona la importancia de poder tener y darle acceso al radioescucha a todas estas tecnologías. ¿Qué es lo que sucede? Y la recomendación de la OIT es la siguiente. Si tu estación transmites actualmente en un formato analógico, maravilloso, muy bien. Pero si tienes la posibilidad y tienes los recursos para irte a un formato digital, sea cual sea el estándar donde te encuentres, hazlo. O sea, una cosa no es, no difiere de la otra, es complemento. Si tienes la posibilidad de transmitir en streaming, también hazlo. O sea, todas las plataformas digitales que puedas ocupar como una estación es importante. ¿Por qué? Porque los hábitos del consumidor han cambiado. Y hoy por hoy es muy importante tener en cuenta que a lo mejor un radioescucha que antes te escuchaba a través de un receptor tradicional, hoy lo va a hacer a través de un teléfono celular o lo va a hacer a través de otro tipo de medio. Entonces, el poder contar con la tecnología digital es muy importante. Ahora bien, entrando en lo que es materia de HD. HD Radio, que es el estándar justamente iVoC, In-Band On Channel, es el estándar de mayor cobertura de radio AM y FM en todo el mundo. Si analizamos el mundo, tanto con los estándares europeos, Australia y demás, hoy por hoy la radio digital llega a 1.300 millones de personas. Es una realidad en el continente americano, por supuesto en la región de Norteamérica, con Estados Unidos, México, Canadá y algunos países de Centroamérica, donde efectivamente ya se cuentan con señales de radio digital que no interfieren ni ha habido necesidad de cambiar espectro ni de apagar las señales análogas. Hoy por hoy la gente simplemente sintoniza su radio como lo hace como lo hacía siempre, solamente que ahora capta la señal digital. ¿Y cuáles son los beneficios principales? Por supuesto, una calidad de audio superior. Es una calidad que elimina todo lo que es el ruido, la interferencia, la estática, y vamos a escuchar una señal nítida con un sonido claro y cristalino. Para que se den una idea, una estación AM es como si estuvieran escuchando una estación FM estéreo. Y una estación FM es como si estuvieras escuchando una calidad de CD. O sea, realmente es una excelente calidad de sonido. Pero no solo eso. La radio digital te da la posibilidad de tener multiprogramación. Dentro de la misma frecuencia, en el caso de HD Radio, que es el estándar que tenemos en Norteamérica, tenemos la posibilidad de transmitir diferentes programaciones dentro del mismo canal. Es decir, vamos a poner un ejemplo, en la frecuencia 91.3 podemos tener hasta 4 canales, donde el segundo canal va a ser el canal espejo de la señal analógica, y luego vamos a tener 3 canales adicionales donde podemos tener nosotros, si el canal principal es a lo mejor un noticiero, podemos tener el canal 2 una programación deportiva, o podemos tener música en un idioma o en otro, y darle la posibilidad al radioescucha de tener otras opciones. Adicional al tema de multiprogramación, tenemos lo que es la parte del metadato. Esto es muy importante porque el metadato lo que hace es que enriquece la pantalla del receptor. Y enriquece la pantalla con información muy puntual, ya sea del contenido mismo de la estación, del programa de la estación, de la canción que están escuchando, con el nombre del artista, la portada del álbum y demás, o nos podemos ir hasta lo que estamos pasando ahorita en los meses recientes con la pandemia. Por ejemplo, aquí en México y en Estados Unidos, algunas estaciones de radio han apoyado toda una campaña social para mandar mensajes de lavarse las manos, tomar su distancia, invitarlos a que vayan a vacunarse, y todo esto se apoya con mensajes de texto y también a través de imágenes que van directamente a la pantalla del receptor, ¿no? Entonces, realmente la radio digital
enriquece la experiencia de la radio tradicional para el usuario y pues se vuelve una gran experiencia. Eso es con respecto al usuario, y para el radiodifusor obviamente le genera un enorme retorno de inversión, ya que a través de los canales de multiprogramación o del uso de metadatos puede generar ingresos adicionales que antes no tenía y llegar a nuevos nichos de mercado, pero si gustan eso lo platicamos más adelante. Correcto. Bueno, Nelson, en el mismo sentido, usted, la experiencia de su empresa ha sido apoyar a los radiodifusores en México en este paso del cambio a la radio digital. ¿Qué beneficios han encontrado estas emisoras que usted ha apoyado en este cambio de tecnología? Bueno, tengo la oportunidad de casi comenzar a implementar estaciones desde que aquí se aprobó en México. Y antes de tomar el tema como tal del cliente final, sí hemos visto que la tecnología de todos los fabricantes o los mayores fabricantes que venden esta tecnología, casi siempre es de Estados Unidos. En estos años sí se ha ido desarrollando y ha ido facilitando para el ingeniero de campo como tal la implementación. Las primeras implementaciones realmente sí tenían un mayor grado de dificultad que las que actualmente uno puede conseguir, ¿no? Prácticamente ya, aunque hay que estudiar, porque no basta ser un ingeniero de radio con amplia experiencia en RF, a esto se suman nuevos retos, que es sobre todo que todo esto está basado a nivel de tecnología IP, y lo que nos hemos encontrado en la práctica que hay muchos ingenieros con mucha experiencia que como en esto se han quedado un poco rezagados. Pero no ha sido problema porque, bueno, en cada estación de radio siempre hay algún ingeniero de tecnología de la información que seguro los ha ayudado a instalar un códec de audio y le es familiar toda esta implementación a nivel de direccionamiento IP. Con respecto a un nicho, por ejemplo, a los nichos de mercado, sí hemos visto que, por ejemplo, te voy a poner una ciudad de México que se llama Puebla, es la capital del estado del mismo nombre, que empezó con una sencilla emisora de HD radio, y hemos visto que en el transcurso de estos años, ya cuando un solo radiodifusor tiene HD radio, tiene como más posibilidades de mostrar, como explicaba Fabián, toda esta cosa de la multiprogramación y el datacasting, lo cual hace muy atractivo para venderse en el mercado como tal. No es lo mismo que, te pongo un ejemplo, ¿no?, que me sucedió con un radiodifusor que estaba tratando de introducir la tecnología en su estación. Yo estaba en su coche y su emisora impecable en FM analógico, se escuchaba muy bien, y le digo, bueno, vamos a ir al que tiene HD radio. Él tenía, por supuesto, un coche caro, de estos que tienen su pantalla con un panel de control de todo el automóvil, pero ahí en ese panel tan sofisticado, su emisora analógica lo único que mostraba era la frecuencia, la sigla de la estación, y bueno, la canción tenía RDS, y veías el título de la canción. Ahora, cuando pasamos a la estación esta que tenía implementado, de ahí mismo de Puebla, su radio digital, se sorprendió, porque lo primero que vio fue el logo de aquella estación, alternándose con un programa que había en vivo, la imagen del locutor y también la calidad del audio. Y eso no bastó, porque le dije, bueno, aparte de eso, mira, que ellos están ahora haciendo un evento deportivo y lo están transmitiendo por acá, en la misma frecuencia. Entonces el hombre sí se sorprendió y, bueno, finalmente se adoptó la tecnología. Y así en Puebla, por ejemplo, te pongo que existen en el momento actual, Puebla es una ciudad grande también, no tan grande como Ciudad de México, como Monterrey o Guadalajara, pero es una capital cultural muy bonita y tiene ya 8 estaciones al momento actual de radio digital, que se han repartido. Incluso, fíjate, nosotros como tal representamos a Nautel en México, pero ahí hay 4 transmisores Nautel, hay 3 Gaze Air y hay 1 B. Quiere decir que incluso todos los fabricantes tienen posibilidades, participación, porque la tecnología en todos ha ido escalando de forma pareja. Correcto. Bueno, ahora sí quisiera que analizáramos
Uy. Uy, Creo que se nos cayó un poquito, Richard. No, está buscando su radio digital que la dejó ah, en alguna. Oye, pero fíjate que, bueno, podemos continuar nosotros. Ahorita seguramente Richard se une. Algo que me gustaría también mencionar, que ahorita lo tocaron los dos un poco, es justamente el cambio también que ha sucedido desde los inicios de la adopción de la radio digital hasta ahora. ¿En qué sentido? Cuando inició, por supuesto, hubo retos muy importantes a nivel técnico y también a nivel financiero. Y después de estos, bueno, pues casi 20 años de la primera, de la adopción formal, ¿no? Por parte de la FCC en Estados Unidos, realmente los cambios son significativos, ¿no? En muchos sentidos. A nivel técnico, incluso el tema de potencias y de coberturas, pues no se compara con cómo inició la tecnología. Hoy por hoy, la tecnología te ofrece la posibilidad, que esto era algo que les preocupaba mucho en su momento a los radiodifusores, era, oye, pero ¿cómo voy a lograr llegar a las audiencias que llegaba con una señal analógica tradicional? Y lo que hemos visto es que, bueno, hoy por hoy se puede lograr esto, así como también la reducción tan importante en costos. Hoy por hoy ha habido... Sí, adelante. Si me permites, discúlpame. Claro. Hay una cosa real que se está viendo en los sitios del mundo donde hace tiempo existe la tecnología de punta. Estamos hablando de radio digital con todas las capacidades de último grito. Digital Audio Broadcast, Digital Audio Broadcast Plus, Digital Radio Mondiale, etcétera. La mayoría de los países en Europa lo único que hacen es sacan de vez en cuando programas diarios al aire, un programa, 2 programas, con todas las facilidades que ellos tienen. Sacan 1, 2, 3 programas. Son pocos todavía los países que han pasado 100%, como dijo Richard correctamente, en Noruega, a radio digital. ¿Por qué? Porque es todo un problema. No es solo un problema técnico, es un problema desde el punto de vista legal, es un problema desde el punto de vista económico. Ellos no lo tienen, pero nosotros sí. Entonces, son situaciones que hacen que por más que nosotros empujemos esto, la salida no va a ser inmediata, ni mucho menos. Hay una cosa real. En 1987, 1990, las realidades eran muy distintas. Hoy en día todo está en digital y entro digital o me muero. Esa es la realidad. Pero existen elementos que no permiten hacer esto con esa facilidad con la que nosotros creemos que pudiese hacerse. Porque nuevamente hay una base de FM muy fuerte. La gente está renuente a apagar su radio FM y dice, si yo todavía puedo estar 5 años más. Pero hay un hecho real. El Internet se lo está llevando por delante. Otras tecnologías que están en este momento ofreciendo radio digital y 100.000 otras cosas están moviéndose muy rápidamente, y eso hace que la radio comience a perder adeptos, comienza a perder escuchas. Se van para otro lado. Escuchan mejor, tienen una señal mucho más estable, no existe el problema de reflexiones múltiples que desde hace muchísimo tiempo era un problema en telecomunicaciones. El OFDM resolvió todo esto. Dicho sea de paso, si no fuera el OFDM, el Orthogonal Frequency Division Multiplexing, estaríamos muertos. Es algo genial que salió allí, porque nos permite jugar con el espectro, meter canales, sacar canales, trabajar con esta guía electrónica de programas y hacer una programación propia personal. Yo puedo saltar de un programa a otro dentro de la radio digital y puedo hacer mi propio esquema, pero eso lo permite la OFDM, está muy bien, pero la OFDM tiene problemas también porque requiere transmisores muy lineales. Todo debe ser lineal, deben ser amplificadores clase A, y entonces son poco eficientes
y ahí tengo un problema. Después está el problema de Popper, que es muy típico también, que hoy en día se ha podido resolver muy razonablemente bien. Sin lugar a dudas, la radio digital vino a quedarse y prácticamente se va a adueñar de todo. El problema nuevamente es, y esto es lo interesante con lo que concluyo, todavía la base analógica es muy fuerte, la radio está en manos analógicas todavía y no ha perdido demasiados escuchas tampoco. Entonces cabe la duda de qué pasa si voy a meter radio digital o no. ¿El negocio se me va a tumbar completo o no lo va a hacer? Hay mucha gente que discute eso y prácticamente trata de defender su establishment. Sin lugar a dudas, radio digital vino para quedarse y le puso la cruz a la FM y la AM. Es más, ahora casi todas las radios trabajan con la banda 1, con la banda 2 y con la banda 3, que son las bandas de mejor propagación. Entonces, la FM tiene radio digital adentro también, el 88 a 108 mega, y más abajo incluso también en la televisión de VHF baja y en televisión de VHF alta. El problema nuevamente está, tenemos que ver cómo meterla, no meter una planta o dos o tres, meter 30, meter 50, a gran escala hay que hacer eso. Ahí, Carlos, a mí lo único que me gustaría comentar es que con respecto a lo que mencionabas de que es necesario apagar las señales FM analógicas, esto sí es para el caso de la tecnología de DAB, para el estándar europeo. Sin embargo, para el estándar IVOC, el estándar norteamericano, no es necesario. O sea, lo que es importante es que se realice una transmisión híbrida. Es decir, la señal analógica y la señal digital se envían al mismo tiempo y el radioescucha tiene la posibilidad de captar dos señales. Ya sea que tu receptor sea digital, obviamente vas a tomar la señal digital, pero si el receptor no lo es, vas a continuar recibiendo la señal analógica. Entonces, la experiencia que nosotros hemos visto de las estaciones que ya han implementado esto, que bueno, tenemos registro de 4.700 estaciones a nivel región, hemos visto que no pierden audiencia, sino que al contrario, ganan audiencia. ¿En qué sentido? Continúan enviando su señal analógica, entonces esa parte la tienen cubierta. Pero con la parte digital, además de que le ofrecen una mejor calidad y una mejor experiencia, sí es bien importante mencionar el tema de la multiprogramación, donde no tienen que cambiar de espectro, no tienen que cambiar de banda, sino que dentro de la misma frecuencia sintonizan otro programa de su elección. Y esto es muy importante para la estación. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, o bueno, tradicionalmente, ha habido una competencia con otros grupos radiofónicos por la participación, por el share de mercado. Obviamente, al tú tener otros canales, tú lo que vas a hacer es que el radioescucha tenga mayor lealtad a tu marca. En lugar de que se vayan a buscar programación distinta a otra estación, lo van a hacer dentro de tu misma frecuencia. Entonces, en lugar de irse con el grupo, con el grupo de al lado, se van a ir con tu propio canal, al canal 2, 3 o 4. Entonces, eso la verdad es que se hace muy interesante y genera pues una creatividad muy importante, ¿no? Lo hemos visto, con muchos ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, hay estaciones que se han centrado, estaciones locales que han buscado nichos de mercado específicos en su comunidad. Entonces dicen, por ejemplo, aquí en México hay comunidades de otros países que se han establecido muy bien, como por ejemplo la comunidad argentina o la comunidad judía, tienen un muy fuerte poder adquisitivo en muchos sentidos, y hay algunas estaciones que han buscado tener un canal 2 o un canal 3 específicamente para esas comunidades, que les van a hablar de cosas que a ellos les interesan, de su cultura, de restaurantes que van dirigidos obviamente a cosas que a ellos les gustan, productos. Entonces, esto a través de la señal tradicional no sucedía. Y ahora a través de la señal digital con HD Radio se logra justamente poder atender a esas comunidades.
¿Sabes lo que pasa, Fabián? Eso es muy cierto, absolutamente. Pero hay un problema. Cuando tú tienes compatibilidad digital con analógica, hay que entender esa compatibilidad correctamente. Tienes un ancho de banda que lo vas a compartir. Si lo vas a compartir, lo vas a reducir. En la FM, la forma de modulación FM requiere gran ancho de banda, no lo puedes evitar. Cuando la desviación en frecuencia la vas a reducir, vas a comenzar a tener problemas técnicos. La parte digital nunca puede llegar a tener la calidad que pudiese tener si está compartiendo espectro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, primero, agarra bandas pequeñas digitales para que el país que está utilizando esa tecnología poco a poco vaya buscando la digitalización total, pero parte de un servicio de menor calidad para poder entrar entonces cada vez más a un servicio de mayor calidad. Va a reducir la calidad de FM para aumentar la calidad digital. Durante ese proceso, así funciona el IBOC. Durante este proceso, estás compitiendo con otras fuentes que sacan la calidad de un golpe al máximo. ¡Pum! Te vas por ejemplo, a Garden Radio en Internet. La calidad es perfecta. Yo la escucho y digo, wow, yo me quedo allí. Yo digo, ¿para qué me voy a ir moviendo a otro lado? Entonces, la estrategia está muy bien porque estás buscando compatibilidad con la idea de que convivan ambos. Pero al convivir ambos, las calidades no son las competitivas. Y hoy en día tienes que competir con radio de Internet, con otros medios que, sacan. Y justamente, Oigan, en ese mismo coincido sentido contigo, de lo que hablaban, discúlpame un segundo, en ese mismo Sí. sentido, complementando lo que hablaban ustedes dos en este momento, ¿hasta dónde tener esa compatibilidad del FM y de la digital con todas las opciones que les está brindando a los radiodifusores, el digital no les va a generar una mayor necesidad de producción, de generar mayor contenido y de mayores recursos de consumir mayores recursos para la producción en la emisora? Sin Claro, duda. por supuesto que sí, pero al mismo tiempo es que claro que eso te va a generar mayores recursos, mayor ingenio, creatividad, nuevos formatos, nuevos programas, etcétera. Pero eso mismo te va a generar mayores ingresos, ¿ok? No olvidemos que quien te escucha, el radio escucha, lo hace por un tema de contenido. O sea, lo que más le importa al radio escucha es el contenido que tú le estás ofreciendo. O sea, aquí la fórmula secreta se llama contenido. No importa si lo haces a través de un medio analógico, un medio digital, por internet, como sea que lo hagas. Y por eso es que el tema de la multiplataforma es muy importante. Hoy por hoy no podemos nosotros decir, este es más importante o este otro. No. Hoy por hoy vivimos en un mundo en el que todos los medios son igualmente importantes. E incluso una misma persona, seguramente a ustedes les ha pasado, durante su día cotidiano, te puede escuchar a través de diferentes lugares. Es decir, a lo mejor sales en tu casa, puedes sintonizar un radio, sales de tu casa, lo haces en el coche, llegas a la oficina, lo puedes hacer en tu computadora o en tu teléfono celular en la calle. O sea, y es exactamente el mismo radio escucha. Y el mismo radio escucha debe tener la posibilidad de accesar a todo ese contenido de diferentes maneras. Entonces, sí, efectivamente les va a generar un mayor costo en ese sentido, pero vas a lograr un retorno de inversión a través de nuevos ingresos. Por ejemplo, un ejemplo que sucedió el año pasado, y hay que estar muy atento a las oportunidades que se van generando. Se nos cayó Fabián. Ahí está. Aquí estoy. Ahí volvió. ¿Recuerdan ustedes, bueno, pues los lamentables sucesos que sucedieron en la comunidad afroamericana en Estados Unidos el año pasado? Y derivado de eso, por ejemplo, un grupo de estaciones muy inteligentes tomaron la decisión de hacer un canal adicional, un canal HD2 específico para la comunidad afroamericana. Bueno, hoy por hoy ese canal se ha convertido en unos canales número 1 de canales HD de multiprogramación. Se ha vendido en más de 30 estados en Estados Unidos y ya cuenta con patrocinios, obviamente, de marcas muy importantes que les interesa comunicar a las audiencias que ellos apoyan a la comunidad afroamericana. Entonces,
Sí les representó obviamente un tema de costos en cuanto a producción, nuevo contenido, locutores, en fin, una serie de cosas, pero hoy por hoy el canal se está pagando solo y de sobra. Entonces, sí, uno tiene que ser muy inteligente con la mezcla de todo esto, ¿no? Claro, sí. Nelson, me gustaría conocer Sí. en tu caso específico en México, cómo una experiencia de una de las emisoras que ya han implementado la radio digital, que ustedes hayan acompañado, cómo han vivido ese proceso de tener la radio analógica y la radio digital. Sí, cómo que no. Te comento igual el caso este que te dije de Puebla. Sí, al principio hay algunas implicaciones que también trae cuando tú transmites en HD radio. Específicamente el retraso de tiempo que tienes que introducir en el canal analógico para cuando te encuentres en una zona que tu contorno protegido de señal digital y analógica, que se supone que van a ser iguales, fluctúa ahí la señal, pases analógicos, y como el procesamiento digital tarda tiempo, cerca de unos 7, 8 segundos, uno tiene que retrasar el audio analógico para que el radioescucha no se le repita la misma información. Igual sucede cuando transita de nuevo hacia digital, que no se pierda contenido que sea dicho. Y eso al principio, como tal, a los talentos de las estaciones sí le causa incomodidad y tardan tiempo en acostumbrarse a vivir, a convivir con este nuevo reto. Eso es una de las cosas que sí es impactante así en cuanto ya empiezas a transmitir en digital. Sí, el señor Nelson tocó algo muy importante, muy, muy, muy importante. Cuando salen las dos señales combinadas, prácticamente el radio que uno compra como usuario, él brinca del analógico al digital o del digital al analógico según la recepción. Él es inteligente y chequea qué calidad le llega mejor, la analógica o la digital. Si hay diferencia de tiempo, eso es caótico. Eso es horrible. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos retardos. Y los retardos no solo están dentro de planta, los retardos están en propagación también. Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado de dónde ubicar la estación de transmisión, de cómo voy a hacer esa cobertura para que realmente el retardo de propagación, que es otra cosa, que no me refiero al retardo propiamente de planta, también va a tener un problema, porque el radio brinca. Él dice, esto es mejor, voy a digital. Ok, aquí ahora tengo un hueco, voy a pasar a analógico. Entonces, esto es un problema gigante de resolver. La tecnología también ha trabajado en eso y ya existen procesadores de tiempo que automáticamente están censando ambas señales y están introduciendo en la cadena analógica un retardo exacto de tiempo para que ese fenómeno no se produzca en esta zona de transición, digamos. Y lo hacen de manera automática. Lo hace de manera automática. Al principio sí, te digo, empecé que tenía que ajustarlo con dos receptores, escuchar por un oído la estación en analógica. Tenía un radio que me permitía seleccionar, escuchar HD radio o escuchar analógico, y así se lograba de forma bastante trabajosa, pero llegabas a un punto de equilibrio bueno. Pero bueno, ya hoy tenemos estos tipos de procesadores de tiempo, e incluso también hay tecnología que ya ha incorporado en el exportador un receptor digital, y él automáticamente está calculando ese retardo de tiempo. Fíjense que ese mismo problema... Me gustaría analizar un punto adicional para la adopción de la radio digital en América Latina, y es el tema de la decisión desde los gobiernos para adoptar uno u otro sistema y cómo lograr que lo tomen y puedan desde el gobierno adoptar la regulación que permita a los radiodifusores adoptarla. Te puedo comentar, aunque después seguro Fabián va a ampliar el tema. En los últimos años, y creo que esto ha sido muy inteligente, las licitaciones de nuevas frecuencias
el que tiene más posibilidad que se le conceda es el que plantea que va a introducir radio digital en su estación. Y eso está muy inteligente porque es la única forma de que las nuevas estaciones ya vengan con esa implementación por defecto. No sé si tú quisieras ampliar, Fabián. Sí, es correcto, Nelson. Efectivamente, tenemos casos a nivel regulatorio donde estos incentivos también que han otorgado las autoridades con respecto a que una estación inicie transmisiones digitales de forma híbrida, les van a otorgar incentivos, obviamente, para obtener esa licencia. Entonces, sí, eso es muy claro. Y como mencionaba al principio, hoy por hoy lo que es muy importante es tomar en cuenta el éxito que ha tenido esto a nivel mundial. O sea, estamos hablando de tecnologías robustas, de tecnologías que ya han sido probadas por cientos de estaciones. O sea, no es un experimento, ¿no? Que vamos a decir, vamos a ver qué sucede con esto. O sea, esto ya es probado. Hay muchos mitos en torno a esto porque hay gente que no, como mencionaba Nelson, que hay que seguirse preparando, hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo. Y justamente en función de eso tienes que ver que muchos de los problemas o de los retos que se presentaron hace 20 o 30 años, pues obviamente todo esto ha sido resuelto. Hoy hay muchas opciones para poderlo manejar. Y el tema de los gobiernos, definitivamente nosotros como Xperi tenemos acercamiento con los distintos ministerios de telecomunicaciones de varios países, así como participación activa en la UIT. Y siguiendo justamente a la recomendación de la UIT del derecho de las audiencias, nosotros abogamos y tratamos de impulsar el tema de la adopción de la radio digital en todos los países. Hay algunos países con regulaciones un poquito más flexibles que otros. En algunos casos sí se tiene que diseñar una nueva regulación al respecto, porque no, simplemente la regulación es muy obsoleta y no estaba contemplado este escenario. Entonces se tiene que llevar a cabo esta nueva regulación. Pero hay otros países que sí han venido haciendo reformas a su misma regulación, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Colombia. En Colombia, hoy por hoy, una estación de radio que desee iniciar transmisiones digitales puede solicitar un permiso experimental al Ministerio de Telecomunicaciones y le va a ser otorgado. O sea, esto ya está contemplado en la regulación y no va a haber ningún problema. Tenemos nosotros la experiencia también en varios países de América Latina, en Brasil, en Chile, en Perú, que ya cuentan con alguna estación HD, que están llevando a cabo estudios de campo para facilitar también a las autoridades los elementos necesarios para que puedan tomar esta decisión, ¿no? Entonces, creo que a nivel regulatorio sí es importante contar con estos apoyos y sobre todo insistir en el tema de que todas las tecnologías son compatibles unas con otras. Hoy por hoy estamos en un mundo de multiplataformas, donde tan importante es la señal analógica como la señal digital de radio terrestre, como la señal digital de streaming, tener un smart app, todas son importantes. Fabián, en ese mismo sentido de la regulación, hoy en América Latina, ¿qué países específicamente ya han sacado regulación? Sabemos que hay pruebas, que están haciendo pruebas desde los radiodifusores, desde los gobiernos, evaluando los modelos, pero hoy ya, ¿qué países tienen una regulación emitida para la radio digital? Sí, mira, no tengo la lista aquí a la mano, con mucho gusto se las puedo compartir posteriormente, pero ahorita de los países que tengo en mente, estamos hablando de Colombia, Chile, como mencionaba, Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, tenemos Panamá, República Dominicana, de los que ahorita recuerdo, pero sí, tengo ahí la lista que las puedo compartir posteriormente. Buenísimo. Carlos, ¿ibas a agregar algo al respecto? Sí, Ecuador tiene una regulación también que está adaptando a eso. Y sabe una cosa, yo estuve trabajando un rato con este problema en Conatel, y el problema nuevamente es la tarifación por el uso del espectro radioeléctrico. Eso es todo un problema, porque cuando yo tengo FM, yo puedo salir con múltiples canales al aire, y los canales pueden estar en manos de diferentes propietarios.
Entonces, ¿cómo voy a tarifar el uso del espectro radioeléctrico para que se utilice en la forma lo más eficientemente posible? ¿Cómo hago eso? Entonces, es un problemón sacar una articulación de leyes que permita manejar esa situación. Porque el que maneja el multiplexer está manejando también señales que no son de él. Entonces, yo tengo que tener información a cada rato de quién sale, por cuánto tiempo, por qué ancho de banda. Y cuando trabajo con IBOC, el canal digital va a cambiar de tamaño. Entonces, ¿cómo lo tarifo? Entonces, o sea, el problema es que el problema legal está muy detrás del problema tecnológico. La tecnología está volando y la parte de jurisprudencia está muy atrasada. Entonces es un freno horrible. ¿Cómo manejar esto? No es fácil. Entonces, ojalá pudiésemos encontrar una solución, digamos, que esté inteligente al respecto. Pero los que manejan eso no son tecnólogos, son gente que sabe de leyes. ¿Cómo, en qué idioma le vas a decir que tienes que hacerlo de una forma y no de otra? Y le vas a explicar, nosotros hemos explicado 20.000 veces cómo funciona la radio digital, cuáles son las enormes flexibilidades que tiene. No te lo entienden, no lo siguen, porque realmente uno que está todos los días en esto le parece obvio, pero otros que no están empapados de esto dicen, oye, yo no sé si me está engañando o qué, cómo se maneja esto. Es un problema gigante, o sea, no es como, no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero el problema es que esto no es fácil. Aquí hay mucha gente Sí, involucrada que no sabe sí, de esto. ¿Cómo la estoy, convences? No estoy es convencer. totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Es que yo Totalmente de acuerdo contigo. lo he vivido en Conatel y digo, ¿cómo diablos le explico al ministro que no sabe nada de eso? No sé cómo Y, llegó a hacerlo, pero ahí está. Entonces, wow, no es fácil, ¿no? y, y te voy a decir, creo que lo que nosotros hemos hecho y es tratar de no inventar el hilo negro. ¿En qué sentido? O sea, hoy por hoy, justamente como ya existe una regulación en países donde ha sido adoptado de manera oficial, realmente es mucho más fácil tratar de seguir un poquito esas prácticas que se han realizado en otros países y no tratar de hacer algo nuevo, algo totalmente distinto, ¿no? Y eso es lo que nos ha funcionado. Aquí en México se siguió totalmente el modelo que se adoptó en Estados Unidos y a nivel regulatorio realmente eso es lo que ha sucedido. La tecnología permite que se puedan realizar transmisiones de radio digital, incluso con una separación bueno, la tecnología está probada para funcionar hasta con una separación mínima de 200 kilohertz. Realmente lo común, ¿no? Cuando inició esto fue de 800 kilohertz y hoy por hoy digamos que el promedio son 400, ¿no? Y el tema del espectro justamente es algo que las autoridades han venido realizando y lo tienen que ver por localidad. O sea, esto sí se adopta de manera oficial en el país, pero de manera local tienen que ver cuál va a ser el impacto y cuál es el espacio disponible. Entonces, por supuesto, tienen que ver, oye, en esta ciudad en particular, ¿tenemos espacio o no tenemos espacio? Ok, si no tenemos espacio, perfecto, no van a haber nuevas frecuencias, sin embargo, eso no impide que haya una transición a una señal híbrida. O sea, sí puede haber una transmisión híbrida con su canal analógico y digital y su multiprogramación, pero no meten nuevas frecuencias en esa ciudad si es que el espectro no tiene espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay problema. Ahora, lo que es muy importante también es la comunicación. Hay un tema de trámites y de regulación donde el radiodifusor notifica a la autoridad qué es lo que va a hacer. Entonces, yo voy a utilizar mi frecuencia de este modo, voy a utilizar mis canales adicionales de este otro modo. Incluso la regulación permite subarrendar los canales a un tercero y no necesariamente, por ejemplo, yo tengo disponibles mis canales adicionales, pero no tengo en este momento los recursos para llevar a cabo una producción de este contenido, puedo subarrendarlo a un tercero y este tercero se da aviso a la autoridad, se hace un pago que ya está establecido, ¿no? Como un tema de garantía
y obviamente pues se lleva a cabo la transmisión sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que aquí efectivamente tiene que haber una línea de comunicación muy clara, muy transparente entre lo que es la industria de la radiodifusión y lo que es el nivel, la autoridad, ¿no? La parte regulatoria. Y de manera conjunta, obviamente, llegar a prácticas y alineamientos que sean, obviamente, fáciles para ambos sentidos. Porque aquí Práctica. sí es muy importante que se pueda apoyar el uso de nuevas tecnologías, pero asimismo hay que tratar de reducir todos los obstáculos que a nivel regulatorio se puedan producir para facilitar esto, porque de otro modo, muchas veces, lo vimos hace muchos años, cuando habían estos obstáculos, pues muchos radiodifusores decían, oye, perdón, pero sí me interesa, sí lo quiero hacer, pero la verdad es que son muchas trabas, ¿no? Las que han puesto. Entonces, esto lo han visto los distintos gobiernos y han tomado la decisión, obviamente, de eliminar esto. Incluso lo que vimos hace algunos meses, por ejemplo, con el tema de la AM digital en Estados Unidos. Después de todas las pruebas que se realizaron, la FCC ya aceptó que de manera voluntaria, quien decida no solamente tener una transmisión híbrida digital, sino que quien decida apagar su señal analógica lo puede hacer y hacer una transmisión 100% digital, solamente en formato digital. Y esto, pues la verdad es que es una maravilla porque justamente le está dando la posibilidad al radioescucha de ver por su propio negocio, que eso es lo más importante. La radio es un medio muy noble, pero finalmente también necesita de recursos y necesita generar los recursos necesarios para poder estar presente en la vida diaria de los radioescuchas. Y gracias a este tipo de regulaciones, pues le permite tener esa flexibilidad a la estación de tomar decisiones que sean lo mejor para su estrategia de negocio. Bueno, ya estamos terminando este panel y quisiera dedicar los últimos minutos. Ya hemos analizado desde el regulador, desde la tecnología y el radiodifusor, o quisiera estos últimos minutos dedicarlos al oyente. ¿Cuál es ese impacto que tiene la radio digital en el oyente? El inicial y el obvio, que es cambiar su receptor. Tiene que hacer una inversión. ¿Cuál es el costo de esos receptores? ¿Qué tan accesibles están en nuestra región los receptores para la radio digital que los puedan cambiar fácil? Y en los vehículos, que es donde más radio se escucha mientras se está desplazando, ¿qué tan disponibles están ya? ¿Nos podrían contar ustedes desde sus experiencias? Sí. No, sin Por duda. Sí. Adelante, bueno, Carlos. Sí, no, los equipos de radio hoy en día son de precios accesibles, no hay ningún problema en esto. Acuérdense que los chinos están detrás de esto, o sea, no importa qué tecnología saques, los chinos dicen, nosotros lo sacamos e inundamos el mundo. Y lo ponemos para $3, bueno, pongamos $5. Entonces no hay ningún problema en esto. El escucha va a estar encantado, pero sí debe haber no solo un contenido adecuado, sino la calidad del contenido. Porque hoy en día, esto lo estoy viendo aquí en Argentina y en otros países también, la gente cuando escucha un ruido o algo que no le gusta, independientemente del contenido, dice, me paso a otro sitio, porque la calidad tiene que ir con el contenido. Entonces, este es un punto. El otro punto es cuando paso a digital, como dice correctamente Fabián, que lo ha mencionado muy bien, yo puedo separar los canales mucho menos, los puedo acercar. Tengo mejores filtros, tengo más control sobre la señal y por lo tanto puedo ahorrar ancho de banda, que es fundamental. Nunca olvidar, el espectro es fundamental. No tenemos más espectro. El espectro es ese. Entonces, ¿qué hago? Sacar lo viejo y meter lo nuevo, buscar que lo nuevo sea mucho más eficiente para tener dividendo digital. Dividendo digital es despejar espectro para poder meter cosas nuevas. Fíjense, por ejemplo, la gran pelea que hubo en Estados Unidos entre móvil, celular y televisión digital. Le han quitado una buena cantidad de espectro a la televisión digital para meter 5G, porque 5G produce mucha plata. Entonces, el peligro está en que la televisión digital comience a desaparecer, porque si no puedo crecer, no tengo a dónde ir. Entonces, este es un gran dilema que hay en ese sentido,
Y evidentemente yo estoy absolutamente seguro que la radio digital va a ser tremendo en Sudamérica en su momento, cuando entre en la forma adecuada. Me preocupa que entre en la forma adecuada. ¿Cuál es esa forma adecuada? ¿Cómo lograr la armonía para que esto ocurra? Es la preocupación ahí, porque he visto que los órganos reguladores son complicados. Y resulta ser que el broadcaster dice una cosa, el otro dice otra. ¿Dónde está el árbitro que diga, señor, está muy bien ambas cosas, pero vamos a hacer esto así? En Europa eso funciona, en Estados Unidos esto funciona, pero en Sudamérica la idea es diferente. Hay demasiadas opiniones, cada uno decide lo suyo, entonces es un problema. Nos falta, digamos, más organización para poder hacer eso. De todos modos, la radio digital va a entrar de cualquier manera, por las buenas o por las malas. De que entra, porque el que manda al final es el consumidor. El consumidor dice, yo lo quiero, yo lo pago, así que aquí está. Entonces mi conclusión es, hay que tratar muy bien al consumidor, porque él es el que va a pagar y él es el que va a decir, yo quiero. Y eso es un punto fundamental ahí. Como todos quieren estar bien con el consumidor, políticos, etcétera, etcétera, por los votos, entonces la sociedad es la que va a decidir eso. Pero hay que educarla adecuadamente, y justamente un espacio como el que tú estás haciendo, Richard, es fundamental. Es fundamental, no solo en la radio digital, en la televisión digital, en Internet y en todas esas tecnologías. Hay que llegarle a la sociedad sin la idea de a cada rato ver cómo salgo yo beneficiado de eso, sino simplemente informar transparentemente. Fabián, los fabricantes de carros, de autos, también han sido aliados importantes para poder masificar esa adopción de la radio digital, incluyendo los receptores en sus vehículos nuevos. Sí, es correcto, Richard. Y efectivamente, como hablamos hace un momento, estamos hablando de una tecnología robusta, una tecnología que ha sido probada y que efectivamente cuenta con el respaldo de los principales fabricantes automotrices a nivel mundial. Es más, todos, la verdad es que te diría, no solo los principales, todos, o sea, todas las marcas de automóviles que nosotros conocemos, todas cuentan con la integración de la tecnología de radio digital en sus modelos de auto. Y esto la verdad es que es algo muy bueno para aquellos países que quieran justamente adoptar la tecnología ya de manera oficial, porque hoy por hoy hemos visto que no hay fronteras. O sea, estamos hablando de un mundo totalmente unificado y globalizado, y de esta forma, cuando alguien quiere justamente adoptar esto, las marcas de autos van a decir, ok, ahora ya se adoptó en Brasil, no sé, en Colombia, en tal, ok, perfecto, entonces mi modelo de auto o mi modelo de receptor que envío a este país, ahora simplemente voy a llevar este radio. Entonces la verdad es que es un tema bastante sencillo, sobre todo porque además en términos de volumen, a la misma marca de automóviles le conviene. O sea, ellos dicen, perfecto, si ahora mando un modelo de radio a 4 o 5 países, perfecto, si ahora lo voy a mandar a 7 u 8 países, mejor para mí porque ya no tengo que fabricar más radios. Ahora, por ejemplo, nada más rápido, sé que ya estamos al punto del tiempo, pero por ejemplo, en la India, que este es un punto bien importante, la India, como ustedes saben, es un mercado muy grande, ya está ahorita, fueron exitosas las pruebas de HD radio, está en vías de ser aprobada la tecnología, y esto para el tema de los autos es muy importante, porque muchos de los autos que se exportan o se mandan a la India también llegan a Sudamérica. Entonces, este mismo auto que va a llevar el radio en HD en ese país lo va a tener en Estados Unidos, lo va a tener en la India, lo va a tener también en Sudamérica. Y esto para una transición digital pues es muy positivo, porque efectivamente tú te vas a subir a tu auto y tu auto ya va a contar con esa tecnología. Entonces, a nivel regulatorio lo que es importante es que sea voluntario la transición, ¿okay? Que no sea un tema mandatorio. Como decía Carlos, tarde o temprano va a ser por las buenas o por las malas, pero la verdad es que hoy por hoy los ejemplos de éxito que hemos visto
es haciéndolo de manera voluntaria, donde hay grupos que dicen, yo sí le quiero entrar, y poco a poco van viendo los resultados. Y como mencionaba Nelson, cuando un radiodifusor ve a su vecino que ya lo hizo y ve los buenos resultados que esto tiene, ellos mismos dicen, perfecto, yo también lo quiero, ¿no? Entonces, ya con eso concluyo porque sé que estamos sobre la hora. Sí, ya justamente se nos acaba de cumplir el tiempo. Perdón. Quiero agradecerles a ustedes, Nelson, Fabián y Carlos, por haber aceptado esta invitación y por haber compartido con nosotros esta hora. Parece que ha sido muy entretenido y muy práctico para conocer este panorama de la radio digital en la región. Encantado, un placer para mí, un placer conocerlos a todos ustedes y bueno, ojalá tengamos otra oportunidad para hablar sobre otro tema tan importante. Hay tantos temas que la verdad es que valdría la pena ir analizando punto por punto todo esto. Me parece muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a Richard por la oportunidad. Y bueno, estamos a la orden para empujar esta idea hacia adelante en una forma, digamos, con mucha alegría, con mucho gusto. Encantado a todos, ¿eh? Un gran placer. Buen día. Gracias. Igualmente, muchas gracias a todos. Richard, necesitamos otra hora, eso sí, para continuar la plática porque está muy buena. Claro que sí. Al final de esa hora necesitamos otra. Exacto, exacto. Bueno, los invitamos gracias a todos. Todos los que nos acompañan. Muchas gracias por haber estado en este panel y los invitamos en unos minutos a la presentación Consideraciones en la implementación de enlaces IP de audio sobre IP. En unos minutos vemos esta presentación. Muchas gracias a todos. Encantado. Un placer a todos. Luego. Nelson, Fabián, Richard. Un placer. Igual, un gusto. Igualmente. A cuidarse mucho por la pandemia, porque esto está terrible. Bueno.